Bueno, vamos al apartado de los orígenes del universo. Bueno, el universo es evolución, ¿no? Es la búsqueda de la conciencia del conocimiento para perfeccionarse. Con la evolución, el desarrollo es un transcurrir, es un proceso. Sabemos que el universo se desarrolló a partir de lo que había. Vamos a hablar del vacío. No podemos decir la nada, que los filósofos naturales dicen que la nada no alberga nada y por lo tanto, si hay algo, porque nos vemos, no puede. Siendo el mismo proceso que experimenta el ser humano en su proceso ante ese procedimiento que se denomina gestación. Es decir, no estás vivo, te estás formando. Y por eso la conciencia de un niño no es lo mismo que la del adulto, ni la experiencia, ni la vida, es lo que dije de la teoría de cuerdas. Aunque estemos en el mismo espacio, nuestros niños de nosotros van a vivir otra realidad distinta. Y esto se debe porque fue por gestación. Y por eso no entendemos las cosas. Queremos, ¡ay, esto sí! No. Es tan fácil como que se hizo de la nada. De la nada se gesta. La nada se gesta. Y por lo tanto nace la vida. ¿Por qué? Porque lo primero no era la nada. Es que no te confundas, es el negativo del positivo, pero te he dicho que el positivo que llevaba a los dos se separó y dio el negativo. Es decir, de la nada se gesta. ¿Por qué? Porque aunque tú pienses que la nada es el positivo, que eso es lo que te impide, la nada es el negativo. Y la gestación fue lo primero. ¿Vale o no? Y por eso se produjo el Big Bang. ¿Y qué es la gestación? La magnesia de los alquimistas. ¿Y qué es la magnesia? El movimiento, el círculo. ¿Vale o no? Lo que genera el círculo.
¿Y qué le da ese género del círculo? La recta. No, pero es que me estás haciendo un lío. Es que te he dicho que si lo miras con perspectiva, la recta se hace, por lo tanto, la perspectiva es lo primero y la única cosa, pero los que no están en el conocimiento, sino que están en la conciencia, todavía le queda un camino para entenderla. ¿Eh? Por eso cuando eres mayor, dices, ah, ya decía yo, ¿por qué mi niño me decía esto? Pues ya lo sé. Vamos a seguir. Ah, ¿qué vino antes, el huevo o la gallina? Pues el huevo, porque es la unidad donde está todo, está el macho y la hembra. No, pero es que para eso hace falta un gallo. Ya, pero la pregunta es, ¿qué vino antes, el huevo o la gallina? Se da por hecho de que desde la unidad de la cosa, si respetamos los medios, el ecosistema, el medio ambiente, o tenemos un recinto donde está la humedad perfecta para que se incube, para no sé qué, y tenemos ahí las plantitas que se pueden alimentar cuando nacen, ahí vivo. Si no, no. Si dejamos a la gallina, ah, tengo la gallina, bien. Y te va a poner huevos, no fértiles, no... Pone a 1500 gallinas y 1500 huevos en mi habitación es preparar. Y los 1500 huevos salen. Ahora las gallinas estas acaban muriendo. Y de esos huevos hay machos y hembras. Pues para que veáis que del círculo siempre sale todo. Porque es de donde se gestan las buenas ideas. De toda la vida de Dios. Bueno, y esto es lo que hemos dicho. Que cogemos de referencia al Sol, nos vamos alejando, van dando los diferentes planetas. Bueno, la alquimia fue la primera cosa que fue. El hombre, mediante la evolución, dio a lo que es hoy. Esto ya lo hemos dicho, lo de la rama de la filosofía natural. El hemisferio de las emociones, la no sé qué, que encerraron ese conocimiento en las danzas, los rituales, las cavernas, porque ellos eran observadores del medio natural, pero muchísimo mejor que nosotros. Nosotros tenemos que mirar la hora, ellos miraban las estrellas, es que no hay punto de comparación. Lo que el gobierno te está formando para que tú no te des cuenta, ellos también. No, es que ellos eran cromañones, no, ellos tenían otros conocimientos adaptados a lo que había. A ti te han dado todo por delante y eso hace que nos atrofiemos y que no nos pensemos, es decir, que no nos desarrollemos. Por eso no hemos evolucionado, no por otro, pero el gen está ahí y por eso hay que tomar otra actitud. Y por eso no eres feliz del todo. Porque dice, no, la papelina, sí, con la papelina lo consigue. Pero las cosas que son tuyas, mira, hay una frase que dice que no sea de otro lo que no puede ser de uno mismo. Y no es egoísta. Lo que te está diciendo con eso es que si lo haces tú, es diferente, porque ha habido una labor. Ha habido como, por ejemplo, el proceso de ser padre. Hay un sacrificio en el que tú sales perdiendo, no tienes tiempo para nada, te quitan todo, pero el amor es tan fuerte que eso precisamente que es lo que tú demandas que te falta, es lo que te da ánimos para seguir y verlo así crecer, etc. Y esto es exactamente lo mismo. Cuando hay una labor detrás, un sacrificio, eso está hecho con amor. Entonces eso tiene algo muy especial, el simbolismo, que por eso lo utilizan las religiones. Está cargado de simbolismo. Y el simbolismo afecta un montón. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pues ya no hemos cargado esta carpetita.